Una capitana de vuelo blanca golpea a una multimillonaria negra en un avión, sin saber que su padre es dueño de la aerolínea. Ahora está lista para exponer el sistema que casi la destruye. Pagará el precio, la fuerza de voluntad y el privilegio lo protegerán. Escribe en los comentarios dónde estás viendo este video. La abarrotada terminal del aeropuerto bullía con el caos previo al vuelo habitual. Los pasajeros corrían hacia sus puertas. Los auxiliares de vuelo anunciaban el embarque de último minuto y el suave timón de personal del aeropuerto trabajaba incansablemente entre bastidores. Entre el mar de rostros, una persona se destacó, la doctora Naomi Collins, una poderosa empresaria multimillonaria negra, vestida con un elegante traje de diseñador. Su presencia exigía atención, pero se movía con tranquila confianza, ignorando las escaleras de los espectadores. Naomi acababa de llegar al aeropuerto después de una larga reunión de negocios. Estaba cansada, pero decidida a llegar a casa. Ya había reservado un asiento en primera clase, un privilegio de larga data que la acompañaba en su éxito, pero algo no encajaba. Esta vez, cuando Naomi se acercaba a la puerta de embarque, fue recibida por un empleado de la aerolínea que le pidió ver su tarjeta de embarque. «Señora, tendrá que sentarse en otro lugar. Su asiento no está disponible», dijo la empleada con voz de disculpa pero firme. Naomi frunció el ceño. No había tenido ningún problema con sus reservas antes. «¿Qué quiere decir? He confirmado mi asiento de primera clase. Está aquí mismo mi billete», vaciló la empleada, mirando nerviosa por encima del hombro antes de volver a hablar. «Lo siento, pero hay una confusión. Tendrá que cambiarse de asiento». La paciencia de Naomi ya se estaba agotando, pero asintió intentando mantener la calma. «Déjeme hablar con su supervisor». Unos minutos después, apareció el capitán Thomas Harris, el capitán de vuelo blanco del avión. Era alto, de pelo gris bien peinado, vestía su uniforme de capitán y parecía el típico responsable, pero su comportamiento distaba mucho de ser profesional. Parecía agitado, como si algo le preocupara más allá del estrés habitual del embarque. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Naomi con un tono uniforme pero asertivo. El capitán Harris la miró con una expresión que parecía casi despectiva. «Está en mi asiento de primera clase. Tiene que irse». Los ojos de Naomi se entrecerraron. La confusión se apoderó de su mente. «No entiendo», dijo sosteniendo su tarjeta de embarque. «Este asiento es mío según mi reserva. Yo lo pagué». Harris se rascó mirando brevemente el boleto en su mano antes de negar con la cabeza. «No te equivocas, este asiento ya está asignado a otra persona. Tendrás que moverte». El corazón de Naomi comenzó a acelerarse, pero ella se negó a mostrar cualquier signo de vulnerabilidad. Ella no era el tipo de persona que se echa atrás. «He estado en este asiento innumerables veces. No me voy a mover». Los ojos del capitán se oscurecieron y su postura se endureció. «Señora, no tengo tiempo para eso. Estás haciendo una escena. No me importa quién seas, pero dejarás el asiento ahora o haré que te saquen del avión». Naomi, todavía tranquila, pero ahora manteniéndose firme, no se inmutó. «No puedes empujarme de mi asiento solo porque te apetezca. No estoy haciendo nada malo». En este punto la frustración del capitán Harris llegó a su punto de ebullición. «Escucha», espetó su voz cada vez más fuerte, «no me importa si eres un director ejecutivo o una reina. Te mueves o te haré escoltada fuera de este vuelo. Tu elección». Las palabras estaban cargadas de una superioridad venenosa y la multitud a su alrededor comenzó a notar la conmoción. Los susurros resonaban entre los pasajeros sentados cerca. La tensión, el aire era denso, pero nadie intervino para ayudar. Naomi podía sentir todas las miradas sobre ella. Ahora ya no se trataba solo del asiento, se trataba de ser negra y que un hombre blanco la tratara como si no perteneciera a su voz. Era firme, aunque sus puños apretados a sus costados. «No voy a ir a ninguna parte. No vas a intimidarme para que me vaya». El capitán Harris, visiblemente cada vez más enojado, dio un paso más cerca de ella. «Este es mi avión, y haré que te echen si es necesario. Ya he tenido suficiente de esto». Naomi se mantuvo erguida sin retroceder. «No tienes derecho a hacer eso. Soy un cliente que paga y me sentaré en el asiento que reservé. No puedes tratarme así». Pero el capitán no estaba escuchando. En un movimiento rápido, Harris empujó a Naomi fuera del asiento, su mano haciendo contacto con su hombro con una fuerza que la envió. Naomi se tambaleó hacia atrás. Jadeó sorprendida. Cayó al suelo con un ruido sordo. La impresión del momento la paralizó por una fracción de segundo. El capitán ni siquiera se disculpó. Simplemente se giró y caminó hacia la cabina de seguridad. Gritó por encima del hombro. Los pasajeros en el área se quedaron en silencio, inseguros de cómo reaccionar. Algunos se quedaron en silencio por la sorpresa, mientras que otros susurraban entre sí. Nadie se movió para ayudarla. Naomi luchó por recuperar el equilibrio. Sus manos temblaban por la repentina oleada de adrenalina, el dolor,
El dolor en su hombro palpitaba, pero no era solo físico, también era emocional. Había trabajado tan duro para llegar a donde estaba, para construir el legado, y sin embargo, aquí estaba, siendo tratada como si no perteneciera, como si no fuera digna del asiento en el que tenía todo el derecho a estar. Justo cuando recuperaba el equilibrio, dos oficiales de seguridad del aeropuerto aparecieron caminando rápidamente hacia ella. Uno de ellos, una mujer, le habló en un tono profesional. Aunque Naomi podía sentir la tensión subyacente, «Señora, necesita abandonar el avión». El corazón de Naomi se aceleró. Nunca la habían tratado así. Esto antes. Nunca en todos sus años de éxito. No estaba segura de que dolía más, el empujón físico o el hecho de que nadie había acudido en su ayuda. «No voy a ninguna parte», dijo Naomi. Su voz se enfrió pero firme. «No soy yo la que está equivocada aquí». El oficial de seguridad no discutió. En su lugar, pidió refuerzos por radio. Su tono sugería que no estaba interesada en más confrontaciones. Naomi sabía que esto no iba a terminar bien. Sintió el aguijón de la humillación ardiendo en su pecho, la injusticia de la situación pesando sobre sus hombros mientras la escoltaban fuera del avión. Los susurros de los otros pasajeros se hicieron más fuertes. Algunos murmuraron palabras de simpatía, mientras que otros parecían estar juzgándola, sobre su raza, su comportamiento, su valor. Naomi no podía oír nada, pero sabía lo suficiente como para saber que su negritud la había convertido en un blanco fácil para la ira del capitán Harris. Las puertas del avión se cerraron detrás de ella con un último golpe resonante y Naomi se quedó sola en la pista, sintiéndose pequeña e impotente. Pero algo dentro de ella también despertó una ira que ella había mantenido bajo control durante tanto tiempo, una ira que sabía que la impulsaría a actuar mientras veía el avión comenzar a rodar por la pista. El teléfono de Naomi vibró en su bolsillo. Lo sacó. Sus dedos temblaron ligeramente. El nombre en la pantalla la hizo detenerse por un momento. Era el padre, Gregory Collins, el director ejecutivo de una de las compañías de garrapatas más grandes del mundo. Un hombre que había trabajado incansablemente para romper barreras para los empresarios negros. Naomi dudó antes de responder, sabiendo que los instintos protectores de su padre se activarían en el momento en que supiera lo que había sucedido. No pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Esto no se trataba solo de un asiento en un avión. Se trataba de algo mucho más grande sobre un sistema que siempre parecía favorecer a aquellos con poder y privilegio. Finalmente, presionó el botón verde y se llevó el teléfono a la oreja. «Papá, algo sucedió», dijo con voz firme pero con un toque de emoción. «Necesitas escuchar esto». La llamada telefónica se desvanece cuando Naomi mira hacia atrás al avión, dándose cuenta de que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. Naomi Collins estaba sentada en la terminal todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su cuerpo estaba tenso. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono. La humillación que sentía era abrumadora. Le habían faltado al respeto de una manera que nadie debería hacerlo, pero especialmente no a un cliente que pagaba. Especialmente no a una mujer que había trabajado tan duro para llegar a donde estaba. Había hecho todo bien. Había hecho su reserva. Llegó temprano y estaba preparada para un vuelo sin problemas. Pero el capitán Thomas Harris había decidido por razones que Naomi no podía entender que no era digna de su asiento. La forma en que la había empujado fuera de ese avión con tanta fuerza y desdén le dejó un sabor amargo en la boca. No se trataba solo del asiento. Se trataba de cómo la habían tratado simplemente por el color de su piel. Su teléfono sonó. El número era desconocido, pero Naomi lo reconoció de inmediato. Era el asistente de su padre. Él había intentado comunicarse con ella antes, pero ella no ignoró las llamadas, aunque no podía darse el lujo de evitarlo. Necesitaba contarle a su padre lo que había sucedido. Contestó el teléfono con voz temblorosa. «Hola, señorita Collins». La voz del asistente era tranquila, pero podía decir que era urgente. «Su padre necesita hablar con usted. Hay algo que necesita saber». Naomi miró al personal de la aerolínea a su alrededor, que seguía actuando como si nada inusual hubiera ocurrido mientras se alejaba de la multitud hacia una zona más tranquila. Susurró. «¿Qué es lo que pasó?» La asistente hizo una pausa antes de responder. «El señor Collins ha sido informado sobre su incidente en el aeropuerto. Ya está al teléfono. Está muy molesto». El estómago de Naomi se tensó. Conocía a su padre lo suficientemente bien como para saber que su temperamento, aunque controlado, podía estallar ante la injusticia. Había trabajado toda su vida para construir su imperio, un imperio que incluía a la aerolínea que acababa de abusar de su hija. No podía imaginar lo que estaba sintiendo, pero no estaba lista para hablar con él todavía.
Su padre, Gregory Collins, era un hombre que creía en los resultados. En este momento, Naomi no estaba segura de qué tipo de resultado. Ella estaba buscando. Ni siquiera había procesado la profundidad del incidente por el que lo hizo pasar. Naomi dijo tratando de sonar más fuerte de lo que sentía. La línea hizo clic y escuchó la voz de su padre, firme y autoritaria como siempre. Naomi, ¿qué pasó? Naomi exhaló lentamente tratando de mantener sus emociones en Tech Daddy, es ridículo. Me trataron como si no perteneciera a ese avión. El capitán Harris, me empujó de mi asiento frente a todos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de su padre, generalmente tranquila, se volvió más intensa. Cuéntame todo. Necesito saber exactamente qué pasó. Naomi explicó todo el incidente de estar para terminar. Como el capitán Harris se había acercado a ella como si no perteneciera a primera clase, como le había ordenado que abandonara el asiento y como cuando ella se negó, la empujó físicamente al suelo. La humillación que sintió, la conmoción en los ojos de los otros pasajeros, todo fue tan abrumador. Pero lo que molestó a Naomi más que nada fue como ninguno de los otros pasajeros la había defendido. No había habido ningún clamor, nadie exigiendo justicia, solo la fría y silenciosa aprobación del statu quo. Naomi, escúchame, dijo su padre después de una larga pausa. No necesitas lidiar con esto sola, quiero que recojas tus cosas y te dirijas a la salida más cercana. Yo me encargaré desde aquí. Naomi podía oír el filo de la voz de su padre ahora, no estaba solo molesto. Estaba furioso. Gregory Collins era un hombre que había pasado su vida luchando por los derechos de los negros, igualdad y justicia. Había llegado a la cima en los negocios, pero nunca había olvidado sus raíces. Había construido su fortuna, sí, pero también había trabajado duro para asegurarse de que el mundo supiera que no era solo otro hombre negro rico, era una fuerza a tener en cuenta, y ahora parecía que su hija estaba siendo tratada como si no importara eso. Era algo que no podía tolerar Naomi. Respiró hondo y asintió, aunque sabía que su padre no podía verla de acuerdo. Estaré en contacto, gracias, papi, después de terminarla. Llamada, Naomi recogió sus cosas y caminó lentamente hacia la salida del aeropuerto. No podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. ¿Cómo pudo el capitán Harris le hizo eso? ¿Cómo podía alguien pensar que era aceptable tratarla así? ¿Era por ser negra o por ser mujer? Naomi no tenía todas las respuestas, pero estaba empezando a comprender algo muy importante. No se trataba de un simple acto de mala educación, sino de un síntoma de algo mucho mayor, algo sistémico. Mientras tanto, en la sede de la aerolínea, la situación se estaba agravando rápidamente. El director ejecutivo, Thomas Green, recibió una llamada urgente de uno de sus empleados. Señor Green, acabamos de recibir una queja de una de nuestras pasajeras, la doctora Naomi Collins. Es grave. El rostro de Green se tensó de preocupación. ¿Qué había pasado? El empleado dudó. El capitán Harris, al parecer, la sacó físicamente de su asiento. Los ojos de Green se abrieron de par en par. ¿A qué te refieres con físicamente? El empleado explicó rápidamente. Los detalles y la mente de Green comenzaron a acelerarse. Naomi Collins, ese nombre le sonó, pero no fue hasta que escuchó todos los detalles que se le encogió el estómago. Naomi Collins no era una pasajera cualquiera. Era la hija de Gregory Collins, uno de los 1.000 millones de personas negras más poderosas del mundo. Si esto saliera a la luz, destruiría la reputación de la aerolínea. La imagen de una mujer negra siendo físicamente sacada de su asiento por un capitán blanco frente a los pasajeros era un desastre inminente. Tenemos que manejar esto con cuidado, Green murmuró, caminando de un lado a otro en su oficina. ¿Dónde está Harris ahora? Todavía está en el avión. El miembro del personal respondió, lo hemos apartado. No sabe quién era el pasajero. Green se frotó las sienes. Bien. Siga así, pero bájelo del avión inmediatamente y llame al equipo de relaciones públicas. Tenemos que empezar con el control de daños ahora. Mientras tanto, el capitán Harris, aún felizmente inconsciente de la identidad de la mujer que acababa de humillar, regresó a su cabina para terminar el vuelo. Su mente todavía estaba nublada por la ira y la frustración. Siempre se había enorgullecido de su autoridad como capitán. Aunque solo estaba haciendo su trabajo, asegurándose de que todo saliera bien. El pasajero había sido grosero, disruptivo y claramente fuera de lugar. Había hecho lo necesario para mantener el orden, o eso creía. Cuando el avión aterrizó en su destino, la tripulación fue rápidamente conducida a una habitación trasera, lejos de los pasajeros que esperaban. Harris fue abordado por el jefe de operaciones de la aerolínea, quien intentaba mantener la calma, pero no podía ocultar la tensión en su voz.
El capitán Harris comenzó. Necesito que vengas conmigo. La miró confundido. ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar sobre lo que pasó con la doctora. Naomi Collins. Por favor, venga conmigo inmediatamente. Harris parpadeó atónito. Doctora, Naomi Collins. No tenía idea de qué estaba hablando. Su mente se aceleró. ¿Qué tenía que ver esta mujer con él? No tenía idea de quién era. Simplemente había seguido sus instintos. Había hecho lo que creía correcto. Pero luego, mientras caminaba por el estrecho pasillo hacia la oficina trasera, comenzó a preguntarse por qué el aire a su alrededor se sentía tan denso. Las personas en la habitación, todas eran tiendas de campaña. Esto ya no se trataba solo de una queja de pasajeros, era más grande que eso. Y luego, en el momento en que se mencionó el nombre de Collins, el color desapareció de su rostro. El capitán Harris entró a la oficina y encontró al director ejecutivo esperándolo. No sabes con quién te has metido. Las palabras lo golpearon como una tonelada de ladrillos. Naomi Collins estaba sentada en su escritorio mirando su teléfono. La pantalla brillante iluminó su rostro en la oficina oscura. Siempre había sido el tipo de persona que tomaba el asunto en sus propias manos para lidiar con los problemas directamente, pero esto era diferente. No se trataba solo de un pasajero grosero o un malentendido. Esto era personal. La injusticia que había enfrentado en ese avión, siendo apartada, humillada e irrespetada, no fue solo un incidente aislado, era una señal de algo mucho más grande, algo profundamente entretejido en la estructura de la industria aérea y más allá. El nombre de su padre había surgido en la conversación con el director ejecutivo de la aerolínea, y eso la había sacudido. Naomi siempre había mantenido un perfil bajo, rara vez hablaba de la influencia de su familia y prefería concentrarse en sus propios logros. Había construido un imperio tecnológico multimillonario desde cero. Después de todo, no necesitaba la ayuda de nadie, pero ahora estaba claro que el legado de su padre era algo que el capitán Thomas Harris desconocía. Si hubiera sabido quién era, tal vez habría actuado de otra manera. Pero ahora Naomi tenía que tomar una decisión. Respiró hondo y finalmente respondió a la llamada de su padre. «Papá», Naomi dijo con voz tranquila, pero con un toque de frustración. «Algo sucedió en ese avión hoy. Necesito que escuches esto». Gregory Collins, uno de los empresarios negros más poderosos del mundo, escuchaba en silencio al otro lado de la línea. Naomi podía oír el clic de su bolígrafo contra el escritorio, un sonido que generalmente significaba que estaba tomando notas. Había construido su fortuna de la nada y no llegó a la cima reaccionando impulsivamente, pero cuando se trataba de su familia, especialmente de Naomi, las reglas eran diferentes. ¿Qué pasó? Naomi, su voz era firme, pero con un dejo de preocupación. Naomi dudó por un momento antes de hablar. «Yo estaba en un vuelo y el capitán Thomas Harris, él es el piloto principal, me dijo que dejara mi asiento. Tenía una reserva de primera clase, pero dijo que no era para mí. Cuando me negué, me empujó del asiento. Papá me sacó físicamente de la silla y llamó a seguridad». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento hubo silencio. En el otro extremo, Naomi pudo escuchar la respiración de su padre volverse más lenta y profunda, como si estuviera tomando todo en sus siguientes palabras. Fueron mesuradas, pero Naomi pudo sentir su ira aumentando. Hizo lo que Gregory finalmente pidió. Había una furia silenciosa en su voz. «Y tú no te defendiste». «No», Naomi dijo, su voz firme, pero con un dejo de desafío. «Yo no me defendí, solo salí del avión. Pero tienes que entender, papá. Esto no se trata solo de mí, se trata de todo lo que está mal en cómo las personas como yo son tratadas, especialmente en espacios como este. Se trata de racismo y se trata de falta de respeto». Él asumió que yo no pertenecía allí. Asumió que no se suponía que yo estuviera en ese asiento. Gregory se recostó en su silla. El peso de la situación se hundía en él. No era ajeno a la fealdad del racismo. Había luchado contra él toda su vida, a menudo usando su posición de poder para marcar la diferencia. Pero esto era diferente. Esto no era una injusticia sin nombre y sin rostro. Esta era su hija, su carne y sangre, siendo irrespetada públicamente por alguien que se suponía era una figura de autoridad. «Naomi», Gregory dijo después de una larga pausa, su voz firme pero tranquila, «me encargaré de esto. No te preocupes. Me aseguraré de que sepa exactamente quién eres». Naomi sintió una punzada de inquietud. Su padre era poderoso, sí, pero su influencia no era algo con lo que siempre se hubiera sentido cómoda. Había trabajado duro para construir su propia identidad separada de la de él, pero ahora parecía que ese mismo poder podría ser lo único que podría arreglar las cosas. «No quiero causar una escena, papá», dijo Naomi en voz baja. «Solo quiero que me traten como a cualquier otra persona, como a una persona». Entiendo», respondió Gregory.
Pero no tienes que aceptar ese tipo de trato. Nadie lo hace. Esto no es solo sobre un capitán grosero. Se trata de todo un sistema que ve a las personas negras como menos que tú. Nunca tendrás que lidiar con esto otra vez. Te lo prometo. Naomi sintió que se le quitaba un peso de encima, pero una nueva tensión comenzó a tomar su lugar. Sabía que la promesa de su padre no eran solo palabras, era una advertencia. Una vez que Gregory Collins actuara, las consecuencias serían de gran alcance. La aerolínea, el capitán y todos los involucrados sentirían las consecuencias. Pero por ahora, Naomi estaba dispuesta a dejar que se encargara. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Gracias, papá, dijo en voz baja. Por favor, asegúrate de que esto no le pase a nadie más. La voz de Gregory se suavizó. Eres mi hija, Naomi. Me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. Ya verás cuando terminó la llamada. Naomi se recostó en su silla mirando la pantalla de su teléfono una vez más. Sabía que su padre se encargaría de todo, pero ¿qué pasa con el problema más importante? ¿Qué pasa con los muchos otros pasajeros que probablemente se habían enfrentado al mismo trato? Los que no tenían un padre como Gregory Collins para intervenir y arreglar las cosas. No podía simplemente quedarse sentada y dejar pasar esto. Estaba más que una víctima, era un agente de cambio, al igual que su padre. Naomi volvió a tomar el teléfono, pero esta vez marcó el número de su abogado. Si esto iba a ser algo más que un asunto personal, debía actuar rápido. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el capitán Thomas Harris estaba sentado en su escritorio en la cabina, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba fuera de su mundo. Su día había transcurrido como de costumbre, lleno de controles rutinarios y papeleo interminable. No pensó mucho en el incidente con Naomi. Después de todo, solo había hecho lo que se esperaba de él. Era solo otra pasajera que no conocía su lugar. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Pero mientras revisaba sus correos electrónicos, un mensaje se destacó. Era del director ejecutivo de la aerolínea, un rápido recordatorio para abordar la queja de pasajero difícil ese mismo día. Harris apenas leyó. A través de correo electrónico antes de despedirlo, lo había manejado en lo que a él respectaba. No le interesaba escuchar más al respecto, pero lo que no sabía era que esta queja no iba a desaparecer. En silencio, el director ejecutivo, después de hablar con el padre de Naomi, ya había hecho algunas llamadas. Ahora había mayores riesgos en juego. La situación ya no se trataba solo de un pasajero descontento, se trataba de la pesadilla de relaciones públicas que se estaba convirtiendo rápidamente en un problema real para la aerolínea. Si se corría la voz sobre cómo un multimillonario negro era tratado como basura, el daño podría ser catastrófico. Mientras Harris continuaba con su día, las repercusiones de sus acciones comenzaban a revelarse. Todavía no conocía la identidad de la mujer que había despedido tan fácilmente. No entendía lo importante que era Naomi Collins, pero pronto lo haría. El director ejecutivo de la aerolínea llama a Capitán Harris a su oficina. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió hoy. Estás en serios problemas. El aire de la mañana era frío mientras Naomi estaba sentada en la sala del aeropuerto. Sus dedos golpeaban ansiosamente el reposabrazos de la silla. Aún no había recibido ninguna palabra oficial de él. Había hablado con la aerolínea sobre el incidente, pero lo presentía. Algo grande estaba a punto de ocurrir y no estaba segura de si la beneficiaría o no. Lo que ocurrió ayer en el avión había sido humillante e impactante, pero de algo estaba segura. El capitán Harris había cometido un grave error. Estaba decidida a asegurarse de que pagara al otro lado de la ciudad. El capitán Thomas Harris disfrutaba de su desayuno habitual en un restaurante local, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Leía el periódico y pensaba en cómo se desarrollaría su día. Tenía que tomar un vuelo en unas horas y no podía dejar de pensar en lo que le había pasado a Naomi Collins, la mujer negra, en su avión. La había sacado de su asiento y ella se había negado a obedecer. Hizo lo que cualquier capitán de vuelo haría. Siguió las reglas y se deshizo del alborotador. Creía haber hecho lo correcto, pero eso fue antes de que llegara la llamada a la sede de la aerolínea. Un frenético bullicio llenó la oficina. Nadie esperaba este nivel de atención al incidente. Naomi Collins no era una pasajera cualquiera. Era la hija de Gregory Collins, uno de los empresarios negros más exitosos del país. Naomi había estado en ese avión como parte de un viaje de negocios y cuando se difundió la noticia sobre su trato, el equipo de medios de la aerolínea se apresuró a encubrir la historia. Ya habían recibido varias llamadas telefónicas de enojo, pero lo peor estaba por venir. En la sala de conferencias,
El equipo de relaciones públicas de la aerolínea estaba reunido. Su jefa, Linda Cho, una mujer alta de unos 40 años con aire de autoridad, estaba de pie a la cabecera de la mesa. Había estado en la compañía durante años, pero nunca había visto algo así. Necesitamos averiguar exactamente qué sucedió en ese avión, dijo con voz firme. Tenemos un gran problema en nuestras manos y no se trata solo de servicio al cliente, se trata de la posibilidad de una demanda. Lo último que necesitamos es que esto se convierta en una pesadilla de relaciones públicas. Una joven pasante llamada Claire, que estaba sentada en la esquina de la mesa, habló con voz temblorosa. Acabo de revisar las redes sociales, está en todas partes. La gente ya lo llama discriminación racial. El hashtag Justicia para Naomi Collins es tendencia. El rostro de Linda se endureció. Esto ya no se trataba solo de una mala experiencia del cliente. Naomi Collins decidió tomar acciones legales. La aerolínea podría perder millones. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue que Naomi no era solo otra pasajera rica. Era la hija de Gregory Collins, un hombre que poseía una parte significativa de las acciones de la aerolínea. Necesito que todos averigüen exactamente qué sucedió. ¿Dónde estaba el capitán Harris en ese momento? ¿Hubo un malentendido? Linda ordenó y quiero que se pongan en contacto con la oficina de Gregory Collins. Necesitamos averiguar cómo manejar esto antes de que nos explote en la cara. Mientras tanto, el capitán Harris estaba de regreso en la sede de la aerolínea, preparándose para su próximo vuelo. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y vio que era de su supervisor, Carl Witte, un hombre. Había trabajado con él durante años. Cogió el teléfono sin saber que esta llamada lo cambiaría todo. Capitán Harris, tenemos que hablar. Carl dijo en tono serio. Ha habido un incidente y tendrá que reunirse con recursos humanos y el equipo directivo. Han recibido quejas sobre su comportamiento. Harris sintió un nudo en el estómago. ¿Quejas? ¿Qué quejas? Seguí las reglas. Esa mujer estaba siendo difícil y la saqué del asiento. Hice lo que tenía que hacer. La voz de Carl se enfrió. Así no se ve desde donde estamos. Tenemos una queja oficial de la propia señorita Collins y los medios ya están retomando la historia. Quizás debería empezar a pensar en lo que va a decir en esta reunión. A Harris se le heló la sangre. Había tratado con pasajeros enfadados antes, pero esto era diferente. No se trataba de un pasajero cualquiera. Era alguien poderoso, alguien con conexiones. No tenía ni idea de quién era cuando la sacó del asiento. De haberlo sabido, quizá lo habría gestionado de otra manera. Pero ahora las consecuencias se desplegaban ante él mientras se dirigía a la sede de la aerolínea. Harris no podía quitarse la sensación de que su carrera estaba en juego. Siempre se había enorgullecido de su profesionalismo, pero ahora sentía que todo se desmoronaba. ¿Y si lo despedían por esto? ¿Y si lo demandaban? No estaba seguro de qué iba a pasar, pero una cosa estaba clara. Se había hecho un enemigo y ni siquiera sabía quién era. En la sala de conferencias, Claire intentaba comunicarse con la oficina de Gregory Collins. Le habían encomendado la tarea de suavizar las cosas, pero la conversación no iba según lo planeado. La recepcionista al otro lado de la línea no parecía muy dispuesta a ayudar. Y cuando Claire finalmente habló con la asistente de Gregory, el mensaje fue claro. Está al tanto de la situación, dijo la asistente secamente. El señor Collins está manejando esto personalmente. Si quiere hablar con él, deberá hablar con su equipo legal. Claire colgó el teléfono con el rostro pálido. Le transmitió el mensaje a Linda Cho, quien comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Gregory Collins no solo tenía dinero, tenía poder y la aerolínea estaba a punto de enfrentar toda la fuerza de ese poder. Naomi, mientras tanto, había estado reuniendo pruebas en silencio. Se había asegurado de registrar todo lo sucedido durante el altercado con el capitán Harris y ya había contactado a un abogado. El equipo legal estaba preparado para perseguir a la aerolínea por discriminación racial y agresión. Naomi no era el tipo de persona que dejaría pasar algo así. Había trabajado duro para construir su carrera y el legado de su familia, y no permitiría que nadie le faltara el respeto, especialmente por algo tan trivial como el color de su piel. Al mismo tiempo, Gregory Collins estaba trabajando en sus conexiones. Sabía que no se trataba solo de un insulto personal a su hija, se trataba de un panorama más amplio. Se trataba de cómo las personas como Naomi, las personas de color, eran tratadas en espacios dominados por el poder blanco. Esto no se trataba solo de un incidente, era un síntoma de un problema mayor que necesitaba ser abordado. A Naomi siempre le habían dicho que el mundo no era justo, pero nunca lo había experimentado de primera mano de esta manera.
Había lidiado con la discriminación antes, pero esto era diferente. No se trataba de una persona al azar siendo grosera. Era alguien con poder, alguien a quien se le había dado la autoridad para tratarla como si no fuera nada, y ahora iba a hacer que se arrepintiera mientras la investigación sobre el capitán Harris continuaba. Tensión en el grupo de la sede de la aerolínea. Recursos Humanos estaba realizando entrevistas con los auxiliares de vuelo y otros pasajeros que habían estado en el avión tratando de obtener una imagen clara de lo que había sucedido, pero cuanto más investigaban, peor parecía para Harris. Varios testigos habían respaldado la historia de Naomi, diciendo que Harris había sido grosero y agresivo desde el principio y que había usado fuerza excesiva cuando le empujó del asiento. Al final del día, el equipo legal de la aerolínea había determinado que necesitaban actuar rápidamente. No podían permitirse dejar que esto se prolongara. Tenían que resolver el problema antes de que se intensificara aún más, pero ya estaban comenzando a comprender que esto no sería tan simple como esperaban. Lo que estaba en juego era mucho más importante de lo que inicialmente se dieron cuenta, mientras el equipo legal de Naomi se preparaba para tomar medidas. El capitán Harris entró en la oficina de la aerolínea para su reunión. Su futuro ahora pendía de un hilo. A la mañana siguiente, después de que la noticia del ataque a Naomi se extendiera como un reguero de pólvora, el capitán Thomas Harris estaba sentado en una pequeña oficina desordenada en el aeropuerto mirando su teléfono. Sus manos temblaban. Las notificaciones de su teléfono vibraban sin parar, llenas de mensajes enojados de familiares, colegas e incluso desconocidos. Pensó que podía manejar la presión, pero esto se sentía diferente. El mundo entero parecía volverse en su contra. Intentó ignorar la sensación de hundimiento en su estómago. No había hecho nada malo, ¿no? Ella fue la que causó la escena. Naomi había sido disruptiva, exigiendo sentarse en un asiento que no era suyo. Simplemente había hecho su trabajo. Era un capitán. Tenía todo el derecho a mantener el orden, pero a medida que el día avanzaba, sus pensamientos comenzaron a girar en espiral. Estaba empezando a cuestionarse a sí mismo, algo que nunca hizo. Las palabras discriminación racial seguían resonando en su mente. Había escuchado las acusaciones. El padre de Naomi, Gregory Collins, ahora estaba involucrado. ¿Y si esto ya no se trataba solo de él y Naomi? ¿Y si era más grande que eso? ¿Y si se trataba de algo que no entendía del todo? Entonces llegó la llamada. Era la directora ejecutiva de la aerolínea, Janet Ree. Su voz estaba tensa, entrecortada por la urgencia. Capitán Harris, lo necesito en mi oficina ahora. Tenemos una reunión de emergencia. Harris se levantó rápidamente. Su estómago dio un vuelco. Podía sentir el sudor frío en la nuca mientras salía de su oficina y se dirigía por el pasillo estéril hacia la oficina del director ejecutivo. Cuando entró, Janet estaba sentada detrás de su escritorio. Su rostro estaba pálido y ansioso. «Siéntese, capitán», dijo con su voz carente de su firmeza habitual. Harris se sentó. Su mente corría. Tenía el presentimiento de que no le iba a gustar lo que estaba a punto de escuchar. «Aquí hemos recibido una queja sobre sus acciones de la doctora Naomi Collins». Janet comenzó a mirarlo a los ojos apenas. «Necesita saber que esta no es solo otra queja de un pasajero. ¿Sabe quién es Naomi Collins?» Harris frunció el ceño, confundido. «No, no lo sé, pero ella era una pasajera disruptiva. No estaba siguiendo el protocolo». Janet, de lado, se apretaba el puente de la nariz como si intentara calmarse. «Naomi Collins no es una pasajera cualquiera. Es la hija de Gregory Collins, uno de los empresarios negros más ricos e influyentes del mundo. Es dueño de esta aerolínea». El corazón del capitán Harris dio un vuelco. «¿Es su hija?» Janet asintió con gravedad. «Sí, y Gregory Collins ya se ha puesto en contacto con nuestro equipo legal. Está furioso por lo que ocurrió en ese vuelo. La indignación pública crece cada hora. Debes comprender la gravedad de este golpe del capitán Harris». Había oído hablar de Gregory Collins antes de que fuera un nombre que inspiraba respeto tanto en el mundo empresarial como en la lucha por la igualdad racial. Pero Naomi no se había dado cuenta de quién era. «Pero yo no conocía a Harris», dijo con la voz alzada por la frustración. «No sabía que era su hija. Solo estaba haciendo mi trabajo. Estaba siendo irrespetuosa». Janet se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero firme. «¿No lo entiendes? No se trata solo de que ella sea irrespetuosa. Se trata de discriminación racial. Tus acciones en ese avión fueron un claro ejemplo de cómo el sistema trata a las personas negras de manera diferente, especialmente en situaciones donde la autoridad está involucrada.
Naomi fue tratada como si no perteneciera a ese asiento de primera clase debido a su raza. No puedes simplemente ignorarlo. Harris abrió la boca para protestar, pero Janet lo interrumpió. Capitán, tenemos un problema. Es un piloto experimentado, pero se pasó de la raya. Ha creado una tormenta que no podemos controlar. Hizo una pausa por un momento como si sopesara cuidadosamente sus próximas palabras. Ya lo suspendimos en espera de una investigación completa. El rostro de Harris se sonrojó. Su mente corría mientras procesaba las implicaciones. Suspendido. Esto podría arruinarlo todo. Su carrera, su reputación, su sustento. No sé qué más decir. Harris murmuró su voz repentinamente. Hueco. No quise que nada de esto pasara. Tienes que entender, capitán, dijo Janet en su tono. Esto es más grande que tú. Se trata de poder, privilegio y responsabilidad. La familia Collins no va a dejar que esto pase y el público tampoco. Te han atrapado en algo que podría destruir a DY y la aerolínea si no lo manejamos bien. ¿Entiendes la gravedad de esto? Harris asintió, pero su mente estaba borrosa. Naomi Collins no era una mujer cualquiera. Era una figura influyente y su padre tenía poder de hacer o deshacer a la gente con una sola llamada. No tenía ni idea de a qué se enfrentaba. Esto ya no se trataba solo de él. Cuando la reunión terminó, Janet se puso de pie indicando el final de la conversación. Estaremos en contacto. Capitán, mejor manténgase alejado del foco de atención por ahora. La prensa ya está llamando. El capitán Harris salió de la oficina con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Caminó por el pasillo como un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte. El peso de todo lo que había sucedido comenzaba a caer sobre él. No solo había perdido una simple queja de un cliente, sino que, sin saberlo, se había peleado con uno de los hombres más poderosos del mundo y ahora no sabía cómo salir de ella. Mientras tanto, la vida de Naomi había cambiado por completo. Los medios estaban encima de ella y cada artículo parecía pintarla como un símbolo de fuerza, una mujer que había luchado contra el racismo sistémico. Naomi nunca había esperado que su simple vuelo se convirtiera en un debate mundial, pero ahora era el rostro de algo mucho más grande. Su padre se había asegurado de ello. Gregory Collins había pasado toda la noche en reuniones con su equipo legal y representantes de relaciones públicas. Tenía curiosidad por lo que le había sucedido a Naomi, no solo por la humillación pública, sino por la forma en que el capitán Harris había tratado a su hija como si no perteneciera a ese asiento, el asiento que Naomi había pagado, el asiento en el que tenía todo el derecho a sentarse. Gregory no era un hombre que se echara atrás en una pelea y no iba a dejar pasar esta. Ya estaba redactando una declaración preparándose para reprender a la aerolínea. Sabía que el capitán Harris había cometido un grave error y ahora iba a asegurarse de que todos lo supieran. Naomi se sentó con su padre en su oficina al día siguiente tratando de controlar sus emociones. No quería hacer una escena, pero estaba furiosa por cómo ella había sido tratada. No puedo creer que esto esté pasando, papá, dijo su voz llena de ira. Yo solo estaba sentada en mi asiento, él no tenía derecho a tocarme, no tenía derecho a empujarme. Lo sé, cariño. Gregory respondió suavemente, pero tienes que entender que esto no se trata solo de ti, se trata de cada persona negra que alguna vez ha sido tratada como si no importara. Se trata del sistema que permite a gente como Harris pensar que tiene derecho a tratarte como que nos vamos a asegurar de que entienda las consecuencias de sus acciones. Naomi asintió. Ella entendió lo que su padre estaba diciendo, pero no hizo la situación más fácil. Se siente tan humillante. Ella susurró. Nunca quise estar en el centro de atención de esta manera. Gregory tomó su mano. Sé que no. Pero a veces no tenemos elección. Esto es más grande que solo tú, Naomi. Se trata de mostrarle a la gente que no toleraremos esto más. No dejaremos que el racismo pase de largo. Mientras Gregory hablaba, Naomi no pudo evitar pensar en el capitán Harris. Él no tenía idea de a qué se enfrentaba ella, no quería empeorar su vida, pero sentía que necesitaba aprender la lección y ella se aseguraría de que lo hiciera. La escena corta a capitán Harris sentado solo en su casa mirando la televisión. N estaba discutiendo el incidente en el avión, dando un relato detallado de la versión de Naomi de los hechos. La noticia se extendía como un reguero de pólvora y Harris podía sentir la presión. Su teléfono vibró de nuevo y supo que esta vez no iba a ser un mensaje amistoso. La historia no había terminado y él sabía que apenas estaba comenzando a sentir las consecuencias de sus acciones. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El video de Naomi Collins siendo sacada a la fuerza de un asiento de primera clase por el capitán Thomas Harris estaba en todas las redes sociales en cuestión de horas. No fue solo la violencia lo que conmocionó a la gente, fue el flagrante desprecio por su dignidad. Naomi, una mujer negra, una poderosa multimillonaria,
Tratada con tal falta de respeto por un hombre blanco uniformado, Internet explotó sin rabia en Twitter. Hashtags como almohadilla justicia para Naomi y almohadilla discriminación racial en los cielos comenzaron a hacer tendencia. La gente estaba horrorizada de que una mujer que había trabajado tan duro para alcanzar el éxito, conocida por ser filántropa y tecnológica, pudiera ser tratada así. El video de Naomi siendo empujada y retirada del mostrador se reprodujo una y otra vez en todos los canales de noticias, alimentando la ira y provocando conversaciones sobre el racismo y el trato injusto a las personas negras en el lugar de trabajo. La sección de comentarios se llenó de opiniones apasionadas, con muchos hablando en apoyo de Naomi y exigiendo justicia. Sin embargo, otros señalaron a la aerolínea, preguntándose cómo un incidente así pudo haber ocurrido sin repercusiones para el capitán Harris. Harris, felizmente inconsciente de la tormenta que había desatado, estaba confundido por la repentina tensión. Era solo una discusión, les dijo a sus amigos en el bar, encogiéndose de hombros. Ella no estaba siguiendo órdenes y tuve que mostrarle quién está a cargo, pero nadie se reía. Harris no entendía el panorama general. Para él, la insistencia de Naomi en quedarse con el asiento era una mera inconveniencia, algo que debía descartarse, algo pequeño que podía controlar. No la veía como una persona que mereciera respeto o, peor aún, como alguien que pudiera arruinarle la vida. Mientras tanto, Naomi lidiaba con las consecuencias a su manera. No quería simplemente dejarlo pasar. No iba a aceptar tranquilamente la humillación y seguir adelante. No era ese tipo de persona y con su padre, Gregory Collins, respaldándola, sabía que tenía la fuerza y el poder para actuar. Esto no se trataba solo de ella. Se trataba de enviar un mensaje de que las personas negras no podían y no seguirían siendo tratadas como menos. El teléfono de Naomi no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes. Ignoró la mayoría de ellos y optó por centrarse en lo que vendría después. No quería hacerse la víctima, pero tampoco podía ignorar lo profundamente que este evento la había afectado. El hecho de que estuviera sucediendo de nuevo, que una persona negra estuviera siendo tratada injustamente solo por el color de su piel, era algo que alimentaba su pasión. Por la justicia, no voy a dejar pasar esto, papá. Naomi le dijo a su padre, quien acababa de revisar los últimos informes sobre el incidente. La noticia se había extendido por todas partes. Gregory Collins, conocido por su riqueza y poder en la industria tecnológica, no era solo un hombre de negocios, era un hombre negro que había luchado incansablemente para derribar barreras para su comunidad. Naomi había heredado ese sentido de la justicia de él, y hoy estaba lista para usarlo. Su padre suspiró profundamente mientras estaba sentado en su estudio. Lo sé, Naomi, pero debemos tener cuidado. Esto ya no se trata solo del capitán. Se trata de todo lo que está mal en el sistema. Se trata de poder, privilegio y la forma en que se ha tratado a las personas negras durante siglos. Naomi asintió sintiendo el peso de sus palabras. No era ingenua. Entendía que esto no se trataba solo de un incidente, se trataba de los problemas más grandes en juego, pero no podía detenerse esta vez. No iba a dejarlo pasar. Quiero que sientan las consecuencias de sus acciones. Naomi dijo con firmeza, su voz llena de determinación. Y si eso significa hacer esto público, que así sea. Gregory hizo una pausa. Pensando un momento, nos aseguraremos de que la aerolínea comprende el alcance total de lo sucedido. Llamaré a algunos de mis contactos, pero debemos asegurarnos de tener todos los hechos antes de hacer público algo. No queremos hacer nada precipitado. Naomi estuvo de acuerdo, aunque no compartió su paciencia. Sabía que si esperaba demasiado, la atención disminuiría y podría olvidarse. No podía dejar que eso sucediera. La injusticia de todo esto, la forma en que Harris la había tratado simplemente por su color de piel SK, tenía que abordarse. Pero Gregory tenía razón en una cosa. Naomi necesitaba tener todos los hechos, las pruebas y el apoyo que la respaldaban antes de hacer grandes movimientos. Así que esperaron. Pasaron los siguientes días recopilando declaraciones de testigos, recopilando imágenes del vuelo y hablando con otros que habían estado a bordo. Comenzó la investigación del incidente. Pero Naomi no iba a quedarse sentada esperando que la justicia hiciera su lenta magia burocrática. Contactó a algunos de sus contactos de confianza en los medios. Personas que habían seguido su historia durante años. Conocían su trabajo, su visión y su fuerza. Pronto la historia llegó a las portadas. Multimillonario negro agredido en un avión por un capitán blanco. ¿Qué pasa después? El titular decía, la conferencia de prensa que Naomi llamó fue un movimiento audaz.
Se paró en el podio rodeada de cámaras con flash. Su padre a su lado. Sabía que el mundo la estaba observando y no iba a dar marcha atrás. Los periodistas ya estaban haciendo preguntas antes de que ella comenzara a hablar, ansiosa por obtener la primicia. Gracias a todos por venir. Naomi comenzó con su voz tranquila y serena, pero sus palabras cargaban con el peso de todo lo que había sucedido. Lo que me pasó en ese avión no fue solo un error, no fue un malentendido, fue un acto de racismo. Sencillamente, la sala se quedó en silencio mientras los periodistas esperaban cada palabra suya. Naomi no se inmutó, continuó. El capitán Thomas Harris, un hombre que representa una aerolínea que dice ser de servicio al cliente, me trató con total falta de respeto no porque fuera una pasajera problemática, sino porque soy negra y esa es la realidad de lo que pasó. Hizo una pausa dejando que la gravedad de sus palabras se asentara. Las cámaras hicieron clic en rápida sucesión. Podía sentir la mirada orgullosa de su padre sobre ella, pero también había algo más agudo. Sabía que esto iba a ser una batalla, pero estaba lista para ello. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por cualquiera que alguna vez hubiera sido tratado injustamente simplemente por el color de su piel. Ahora entiendo que algunas personas pueden intentar decir que esto fue solo una falta de comunicación o que las emociones estaban a flor de piel. Naomi continuó. Pero eso no cambia el hecho de que me señalaron, maltrataron y sacaron de mi asiento frente a un avión lleno de pasajeros simplemente por mi raza. Estoy aquí para decir que esto no es aceptable, ni ahora ni nunca. La sala estaba en silencio sepulcral. Los periodistas esperaban sus siguientes palabras. Nos hemos comunicado con la aerolínea. Naomi dijo con un tono frío y firme. Esperamos una acción inmediata. Exijo que el capitán Harris rinda cuentas por sus acciones y exijo una disculpa pública de la aerolínea. Esto es más grande. Más que el error de un solo hombre. Se trata de problemas sistémicos en la industria aérea que deben abordarse. No nos detendremos hasta que veamos un cambio. Cuando Naomi bajó del podio, las cámaras seguían destellando y los periodistas se apresuraron a hacer sus propias preguntas, pero Naomi había terminado de hablar por ahora. Había dejado en claro su punto. Había expuesto su verdad al mundo y ahora le tocaba al público decidir qué venía después. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron rápidas y duras. La aerolínea no pudo ignorar la creciente tormenta mediática. Su equipo de relaciones públicas se apresuró a emitir un comunicado que parecía un débil intento de control de daños, calificando el incidente de desafortunado y bajo investigación. Pero no fue suficiente. El público quería acción. La gente no estaba satisfecha con promesas vagas. Querían consecuencias reales para Harris y para la aerolínea que había permitido que tal comportamiento ocurriera. Sin embargo, Naomi no había terminado. Sabía que esto era solo el comienzo. Había provocado el fuego, pero ahora dependía de ella avivar las llamas. La fecha del juicio llegó antes de lo que nadie esperaba. Naomi Collins estaba en el centro de un torbellino que solo había crecido. Cada día que pasaba, los medios habían seguido de cerca su caso y cada día surgían nuevas historias sobre el capitán del vuelo blanco, sobre la aerolínea y sobre la propia Naomi. Su familia, amigos y colegas la apoyaron. Pero la batalla legal apenas comenzaba y la verdadera guerra estaba a punto de desarrollarse en la sala del tribunal. Naomi respiró hondo mientras estaba fuera del juzgado. Su padre, Gregory Collins, estaba a su lado. El mundo los observaba. Cada paso que daban era capturado por cámaras y cada palabra que decían sería analizada. Pero nada de eso importaba en este momento. Lo que importaba era que la verdad debía salir a la luz dentro del juzgado. El capitán Thomas Harris se sentó nervioso en el asiento del acusado. Su postura, una vez orgullosa, ahora estaba desplomada y sus manos temblaban mientras revisaba los papeles frente a él. Nunca imaginó que su vida se descontrolaría tan rápido. Las acusaciones de Naomi ya habían llevado a su suspensión de la aerolínea y la historia ahora era un escándalo nacional. Había esperado una resolución rápida, algún tipo de disculpa que le permitiera seguir adelante, pero en el fondo sabía que eso no iba a suceder. Su vida, su carrera, todo lo que había construido pendía de un hilo. Y en el fondo de su mente no podía quitarse la sensación de que esto ya no se trataba solo de él, se trataba de algo mucho más grande. Naomi, con su elegante traje negro, miró a su alrededor al abarrotado Palacio de Justicia. El aire se densó de anticipación mientras caminaba hacia su asiento. El susurro comenzó. Algunos eran comprensivos, otros críticos. No conocían la historia completa y Naomi no. Iba a dejar que ellos lo hicieran. No iba a dejar que nadie dictara su futuro.
Estaba lista para llevar esta lucha hasta el final. Su equipo legal lo dirigió. Por su aguda y experimentada abogada Patricia Allen se sentó a su lado. Patricia le dio a Naomi una sonrisa tranquilizadora, pero podía decir que el peso de la situación no pasaba desapercibido para su cliente. Habían pasado por innumerables reuniones revisando el caso y planeando sus movimientos. El padre de Naomi, Gregory, le había brindado todo el apoyo que necesitaba, pero sabía que ella era la que tenía que enfrentar el ojo público, y había sido fuerte. Tenemos esto, Naomi. Patricia dijo suavemente. Hoy es solo el comienzo, expondremos la verdad, no importa lo complicado que se ponga. Naomi dijo con la mirada enfocada. Podía sentir los nervios, pero había aprendido a dejarlos de lado. Esto ya no se trataba de ella, se trataba de las innumerables personas que habían sido tratadas injustamente, gente como ella, gente que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y entró la jueza. La jueza Thompson era conocida por su enfoque justo pero firme hacia la ley. Era una mujer negra, y aunque Naomi nunca la había conocido antes, había oído hablar de su reputación. Naomi no tenía ninguna duda de que la jueza comprendería la gravedad de este caso. Orden en la corte. La voz de la jueza Thompson sonó tranquilos pero con autoridad. Estamos aquí hoy para discutir el caso de Naomi Collins contra Thomas Harris sobre acusaciones de discriminación racial y agresión. Procedamos con las declaraciones de apertura. Naomi respiró hondo mientras escuchaba a su abogada Patricia. Dio un paso al frente para presentar su caso. Patricia no era ajena a demandas de alto perfil, pero incluso ella podía sentir el peso del momento. Esto era más que un caso legal. Era una batalla contra el sistema, contra siglos de desigualdad y contra el tipo de discriminación que Naomi había experimentado de primera mano. Sus honorables miembros de la corte, mi cliente Naomi Collins fue víctima de discriminación racial por parte del acusado, el capitán Thomas Harris, mientras estaba en un vuelo operado por el empleador del acusado, la aerolínea. Ese día, la señorita Collins, una mujer negra, fue humillada públicamente y agredida físicamente simplemente porque el capitán Harris creía que no pertenecía a un asiento de primera clase a pesar de tener una reserva confirmada. La sacaron de su asiento, la empujaron al suelo y la escoltaron fuera del avión frente a los pasajeros. Este trato no solo fue innecesario, sino que fue el resultado directo de prejuicios. Naomi podía sentir las miradas de la sala sobre ella, pero ella no se inmutó. Había escuchado esas palabras antes, las había vivido. Ahora se pronunciaban en un tribunal frente a una audiencia que no podía negar la verdad. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su postura recta, negándose a dejar que nadie viera su miedo. Patricia continuó. El capitán Harris no solo fue irrespetuoso, fue discriminatorio. Sus acciones fueron deliberadas y dirigidas a la señorita Collins únicamente por el color de su piel. Lo que es peor, el acusado ni siquiera sabía quién era la señorita Collins. Ella no es solo otra pasajera. La señorita Collins es la hija de Gregory Collins, un empresario filántropo que posee una parte significativa de esta aerolínea. Su padre es un hombre negro, un multimillonario y un símbolo de éxito a pesar de las barreras que este sistema pone de gente como él. Ante la mención del nombre de Gregory, Naomi pudo ver la oleada de sorpresa extenderse por la sala. Nunca había usado la riqueza ni el estatus de su padre para salir adelante. Había construido su propia carrera, su propia reputación, pero en ese momento supo que mencionar el nombre de Gregory era importante. Era la primera vez que el tribunal se veía obligado a reconocer la dinámica de poder en juego. La razón por la que este incidente no fue solo un altercado aleatorio, sino un reflejo de una injusticia sistémica. Naomi pudo escuchar al abogado defensor del capitán Harris, Richard Holt, murmurar algo en voz baja y supo que la pelea estaba a punto de ponerse fea. No tenía miedo, estaba lista. Holt se puso de pie. Su comportamiento era frío y despectivo. Su señoría, el acusado es un capitán respetado con años de servicio en la industria aérea. No agredió a nadie. Lo que ocurrió fue un malentendido entre la señorita Collins y el personal de vuelo. No hubo motivación racial. Este es un caso simple de una pasajera que se niega a seguir los procedimientos estándar. Naomi podía sentir los ojos de Holt sobre ella, tratando de desacreditarla para hacerla parecer solo otra mujer enojada por nada, pero ella no dejó que la menospreciara. No estaba solo enojada, luchaba por justicia. No puedes llamarlo un malentendido. Naomi dijo con voz firme, pero firme antes de que Patricia tuviera la oportunidad de hablar. No puedes fingir que esto no fue lo que fue. Esto no fue un error. Esto no fue solo un inconveniente. Me eligieron porque soy negra y si quieres hablar sobre quién soy, quién es mi familia, entonces te diré que mi padre ha trabajado toda su vida para construir algo para personas como yo, para personas que son ignoradas. Puede que no hayas oído hablar de él, pero ahora lo harás.
La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Las palabras de Naomi habían cortado el aire. Su fuerza era innegable. El poder había cambiado y ahora estaba claro quién tenía el control. Holt dudó por un momento, pero luego se recompuso. Su señoría, mi cliente tiene un historial de respetar a todos los pasajeros independientemente de sus antecedentes. No hay evidencia que sugiera que la raza jugó algún papel en este incidente. Esta es una disputa personal entre dos personas, pero el abogado de Naomi no iba a permitir eso. Deslice la evidencia. Habla por sí sola. Señor Holt, las imágenes de vigilancia del vuelo muestran al capitán Harris empujando físicamente a la señorita Collins fuera de su asiento y numerosos pasajeros han testificado que presenciaron todo el incidente. No se trataba de una disputa personal. Se trataba de poder. Se trataba de raza. Hulk abrió la boca para argumentar, pero el juez Thompson la interrumpió con una voz firme y autoritaria. Creo que hemos escuchado suficiente por ahora. Procederemos con los testigos mañana. El tribunal se suspende por hoy. Naomi se puso de pie sintiendo el peso del cambio en la sala. Había hecho lo que se propuso hacer. Había dicho la verdad. La batalla aún no había terminado, pero el primer paso se había dado cuando Naomi y su padre salieron del juzgado. Los medios se reunieron afuera. Las cámaras parpadeaban mientras los reporteros gritaban preguntas, pero Naomi no respondió. No estaba allí para interactuar con ellos. Tenía un trabajo más importante que hacer. Gregory la miró con orgullo en sus ojos. Lo hiciste muy bien hoy, Naomi, pero esto es solo el comienzo. Sigamos luchando. Naomi asintió. Su determinación se endureció. No pararé hasta que todos sepan la verdad. A la mañana siguiente, los testigos suben al estrado. Harris comienza a entrar en pánico. Su defensa comienza a desmoronarse y sabe que puede estar perdiendo la única batalla que podría salvarlo. La sala del tribunal estaba en silencio. El tipo de silencio que se sentía pesado como cal antes de la tormenta. Naomi Collins estaba sentada al frente. Su padre Gregory a su lado. Naomi ya había pasado por mucho. La humillación pública, el asalto, los insultos raciales y ahora estaba aquí por justicia. Sus manos estaban firmes, pero su mente corría. Esta era la batalla final, la que determinaría si alguna vez recuperaría su dignidad. El capitán Thomas. Harris estaba sentado al otro lado de la sala, su rostro pálido y sombrío. Una vez había estado tan seguro de que podía manejar cualquier situación en el aire, pero ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Podía sentir el peso de la sala del tribunal. Los ojos. Sobre él esperando lo inevitable, sabía que estaba a punto de perderlo. Todo podía oír a su abogado susurrándole, pero sentía que las palabras eran demasiado lejanas para importar. El juicio había sido largo, las pruebas se habían acumulado contra Harris una pieza a la vez, cada una más condenatoria que la anterior. Naomi había subido al estrado ella misma, contando la forma en que la empujaron fuera de su asiento y la escoltaron fuera del avión, como si no fuera más que una molestia. Habló con calma. Pero sus palabras tenían poder. La sala se había quedado en silencio mientras hablaba sobre la humillación, sobre cómo Harris la había tratado no como una persona, sino como un objeto a ser descartado debido a su raza. No pedí un trato especial, Naomi había dicho con voz firme. Pedí respeto, pero él no me veía como una persona, me veía como una mujer negra que no pertenecía a su mundo. Gregory había estado a su lado durante todo el juicio, su presencia tranquila pero poderosa recordatorio de que ella no estaba sola. Sabía que el sistema estaba en su contra, pero también conocía el poder de la verdad, y la verdad era simple. Naomi había estado agraviado y Harris tuvo que pagar por ello. Ahora era el momento del veredicto. El jurado había deliberado durante horas y la tensión en la sala era palpable. Todos estaban esperando. La sala contuvo la respiración cuando el juez se puso de pie listo para anunciar lo que todos sabían que vendría. El juez y un anciano con una cara severa se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Después de una cuidadosa consideración de toda la evidencia presentada, el juez comenzó su voz alto y claro. El jurado ha llegado a una decisión. Encontramos al capitán Thomas Harris culpable de discriminación racial y agresión. Naomi sintió que se le oprimía el pecho. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero escucharlas dichas en voz alta en un tribunal fue diferente. Fue validación, fue justicia. Miró a su padre, cuyo rostro permaneció tranquilo, pero pudo ver el orgullo en sus ojos. Esta era una victoria no solo para ella, sino para todas las personas que habían sido agraviadas por un sistema que favoreció a algunos y descartó a otros. El rostro del capitán Harris se retorció de incredulidad. Sus ojos se dirigieron a su abogado como si buscara algún tipo de milagro, pero era demasiado tarde. El veredicto había sido emitido y no había vuelta atrás. El juez continúa describiendo las consecuencias.
Capitán Harris, por la presente se le sentencia a 12 meses de prisión por sus acciones. Además, la aerolínea enfrentará una demanda civil y se le prohibirá trabajar nuevamente en la aviación. El tribunal considera que sus acciones son una violación directa de la confianza que los pasajeros depositan en sus tripulaciones de vuelo. La sala estalló en murmullos. Algunos de los espectadores vitorearon, otros negaron con la cabeza con incredulidad. Los abogados de Harris se pusieron de pie intentando hablar, pero el juez los silenció con una mano levantada. No habrá más discusión. El juez dijo que su tono era definitivo. Naomi sintió una extraña sensación de calma que la invadió. Se acabó. Tenía una. El sistema le había fallado en el pasado, pero ahora finalmente había funcionado. Podía sentir las miradas de la sala sobre ella, pero ya no tenían el mismo peso. Lo había logrado. Se había puesto de pie, se había defendido y ahora tenía su justicia. Gregory Collins se puso de pie y puso una mano sobre el hombro de su hija. Lo hicimos, dijo en voz baja. Pero esto no se trata solo de ti. Se trata de todos los que alguna vez han sido silenciados, todos a los que alguna vez les han dicho que no importa hoy. Nos aseguramos de que sepan que sí. Naomi asintió con la garganta apretada por la emoción. Quería decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, le dio a su padre una pequeña sonrisa de agradecimiento. Nunca se había sentido tan fuerte, tan empoderada. No era solo la decisión del tribunal lo que importaba, era el mensaje que enviaba. Incluso en un mundo donde las probabilidades estaban en su contra, ella tenía una voz y esa voz se había escuchado cuando salieron de la sala del tribunal. Los medios los rodearon, las cámaras destellando, los micrófonos puestos en sus caras. Naomi mantuvo la cabeza alta, los ojos enfocados. En el futuro, había sabido desde el principio que esto no se trataba solo de ella. Se trataba de tomar una postura, de demostrar que no importaba cuánto poder o privilegio tuviera alguien, no podía protegerlos de la verdad. Se trataba de mostrar que el racismo no tenía cabida en la sociedad, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. Pero mientras Naomi y su padre se abrían paso entre la multitud, el capitán Harris era escoltado esposado. Caminaba con la cabeza gacha, sus hombros, una vez orgullosos, se hundían en la derrota. La prensa lo seguía, haciéndole preguntas que no podía responder. Todos lo habían visto caer y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Naomi no sentía lástima por él. No podía. Sus acciones la habían lastimado, la habían humillado y le habían costado más de lo que él jamás podría entender. La había visto como menos que humana, como un obstáculo que debía eliminarse, pero ahora el mundo sabía la verdad. Él era el que se había equivocado. Cuando Naomi subió al auto con su padre, las puertas se cerraron tras ella con un golpe sordo. Miró por la ventana, observando la multitud fuera del juzgado. Poco a poco, el peso de todo lo sucedido se disipó. Finalmente, comenzó a asimilarlo. Había pasado por mucho, pero había salido más fuerte al otro lado. Esto era solo el comienzo. ¿Qué sigue? Papá, preguntó con voz suave pero firme. Gregory le sonrió. Sus ojos llenos de orgullo. Seguimos avanzando, Naomi. Luchamos por la próxima persona que necesite ayuda, luchamos por la justicia, luchamos por el cambio. Naomi asintió sabiendo que su lucha no había terminado, todavía había batallas por ganar, todavía había personas que necesitaban ser escuchadas, pero por ahora finalmente podía respirar, había marcado la diferencia y nada. Volvería a hacer lo mismo. Mientras el auto se alejaba, Naomi miró el mundo que la rodeaba. Era un mundo que no siempre era amable, pero también era un mundo que tenía el poder de cambiar y estaba lista para ser parte de ese cambio, para usar su voz y su poder para asegurarse de que nadie tuviera que enfrentar lo que ella había enfrentado nuevamente. El futuro era suyo y no iba a dejar que nadie se lo quitara. La historia no había terminado, apenas había comenzado. La pantalla se desvanece a negro y el sonido del auto alejándose hace eco en la distancia, dejando la audiencia con una sensación de esperanza y anticipación por lo que viene después. Celebramos historias de todos los orígenes y nuestro objetivo es compartir contenido positivo y respetuoso. Nos mantenemos firmes contra el racismo, los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo. Gracias por apoyar la inclusión.